Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén escuchando este maravilloso video y muy informativo. Les doy la bienvenida a Mesa Redonda. Yo soy su anfitrión Aldo y el día de hoy vamos a hablar de ciertos temas que nos llaman mucho la atención y que deberían ser de interés social. Ya saben que todos nuestros temas de Mesa Redonda son muy importantes. El día de hoy me estaremos manejando temas con el apoyo de tres compañeras de la carrera de Relaciones Internacionales, tres chicas que son muy inteligentes y que nos van a apoyar en estos temas. Los temas de hoy van a ser medidas de seguridad, datos informáticos, delitos informáticos, criminalidad informática, sujetos del delito y por último delitos informáticos. Todas las variantes de delitos informáticos que resulten relevantes para nosotros. El día de hoy me van a acompañar Jocelyn Elizalde, Mara Fernanda y Ruth Hernández. Son tres compañeras de la licenciatura en Relaciones Internacionales y ellas nos van a estar apoyando un poco con estas perspectivas del- de los delitos informáticos y las medidas de seguridad. Todo esto para ayudarnos a proteger nuestros datos personales. Ya saben que esto es muy importante para nosotros. Así que, sin más, las dejo con ellas y yo los veo un poquito más adelante en el video. Hoy hablaremos sobre el delito informático. El delito informático es igual o está derivado y significado que es la delincuencia transnacional y al igual el crimen organizado. En parte se estabilizó a estudios anteriores en tarea del Ministerio Público, seguidos por mandatos tradicionales y transnacionales por disposiciones legales. Al igual, el delito fenómeno de la delincuencia informática nos dice que dentro del fenómeno de la globalización impulsó la delincuencia a través de la informática. La información se ha convertido en un valor económico de primera magnitud. Las computadoras son utilizadas por muchas clases de crímenes, incluyendo los fraudes, robos, espionaje, sabotaje y hasta asesinatos. Al igual, la delincuencia informática y abuso informático se le conoce, o más bien tiene el significado como un conjunto de comportamientos dignos de reproche penal, que tiene por instrumento o por objeto a los sistemas o elementos de técnicas informáticas, que en este caso está relacionado significativamente. El primer caso fue en 1958 por el profesor Manfred. Este fenómeno ha obligado el surgimiento de medidas legislativas. Al igual, la criminalidad informática está relacionado con tipo de actividades reunidas por requisitos que delimiten el concepto de delito, ya sea llevado a cabo utilizando elemento informático. Los sujetos del delito informativo en el derecho penal pues es la ejecución de la conducta punible, supone la existencia de dos sujetos, a saber un sujeto activo y otro pasivo. Estos a su vez pueden ser una o varias personas naturales o jurídicas. De esta suerte, el bien jurídico protegido será el que definitiva el elemento localizador de los sujetos y de su posición, ya sea frente al delito. Así, el titular del bien jurídico lesionado será el sujeto pasivo, quien puede diferir el sujeto perjudicado, el que puede eventualmente ser un tercero. De otra parte, quien lesione el bien que protege a través de la realización del tipo penal será el ofensor o sujeto activo. El bien jurídico protegido pues es el lesionado o puesto en peligro por la conducta del sujeto activo. Jamás debe de dejar de existir, ya que constituye la razón del ser del delito y no suele estar expresadamente señalado en los tipos penales. Las medidas de seguridad para datos personales son aquellas herramientas, acciones y políticas que gestionan, soportan y revisan la seguridad de los datos personales. Se dividen en tres, que son las medidas técnicas, medidas administrativas y medidas físicas. Las medidas técnicas son aquellas medidas y o acciones aplicadas en un entorno tecnológico como software y hardware que se encarga de controlar el uso de datos personales.
Aquellas de las acciones puede ser prevenir el acceso a las bases de datos o de la información, así como a los recursos, sea por usuarios identificados y autorizados. También genera un esquema de privilegios para que el usuario lleve a cabo las actividades que requiere con motivo de sus funciones. El revisar la configuración de seguridad en la adquisición, operación, desarrollo y mantenimiento de software y hardware, el gestionar las comunicaciones, medios de almacenamiento y operaciones de los recursos informáticos en el tratamiento de datos personales. Las medidas administrativas son políticas y procedimientos para la gestión, soporte y remisión de la seguridad de la información a nivel organizacional, la identificación, clasificación y recolección segura de la información y participación del personal en materia de protección de datos personales. Algunas de las medidas son la política de seguridad, el cumplimiento de la normatividad, organización de la seguridad de la información, clasificación y control de activos, seguridad relacionada a los recursos humanos, administración de incidentes y o continuidad de las operaciones. Las medidas de seguridad física son el conjunto de acciones y mecanismos para proteger el entorno físico de los datos personales y de los recursos involucrados en su tratamiento. Para esto se aplicarán las siguientes medidas. Prevenir el acceso no autorizado al perímetro de la organización, sus instalaciones físicas, aeroescritas, usos e información. También se debe prevenir el daño o inferencia a las instalaciones físicas. También deberá proteger los recursos móviles. Y por último, proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un mantenimiento eficaz que asegure su disponibilidad. Por otra parte, también tenemos los delitos informáticos y sobre todo los fraudes. Los fraudes son delitos muy importantes y que debemos tener mucho cuidado. Por ejemplo, los datos falsos o engañosos. Esto es cuando una empresa o nosotros mismos o otra persona puede producir datos engañosos o falsos que no son verídicos o jurídicos. Esto quiere decir que prácticamente es una manipulación de datos de entrada. Nuestros datos personales no son correctos o no son los verdaderos. Pero no solamente eso nos delimita a un delito informático. Como fraudes también podemos tener o categorizar a un delito informático como un caballo de Troya. Esto es un virus o una plaga lógica que prácticamente es muy difícil de descubrir y a menudo es cuando nos damos cuenta o los descubrimos es porque ya es muy tarde, es porque ya infectó a toda nuestro cómputo o nuestro teléfono celular. Esto dado a que el caballo de Troya es un virus lógico que ataca e infecta todos nuestros archivos de la computadora y o teléfono o cualquier dispositivo que esté conectado. Normalmente se transmite incluso infectado como lo podría ser una memoria USB, etcétera. Pero no solamente tenemos eso, también nos podemos preocupar de la técnica de salami. Esta técnica o este delito informático aprovecha las repeticiones automáticas de los procesos de cómputo. Esto prácticamente lo aprovecha para insertar o introducir programas para que remita una acción delimitada. Eso quiere decir que prácticamente está infectada otra vez nuestro sistema de cómputo o cualquiera que esté en uso en este aspecto. Volviendo a las falsificaciones, tenemos también las falsificaciones informáticas. Esto es prácticamente lo mismo, pero nada más que se centra en cuando nuestra información, nuestros documentos están almacenados de forma computarizada. Por ejemplo, los datos o la base de datos de alguna empresa, de alguna escuela, de nuestro trabajo,
de alguna empresa que presta servicios, de alguna tienda comercial. Esto es prácticamente lo mismo, son falsificaciones de nuestros datos, pero ahora de manera computarizada, y la base de datos está comprometida por tener datos no verídicos o datos alterados o datos no funcionales. De ahí podemos desglosarnos a muchos más. Por ejemplo, el sabotaje informático. El sabotaje informático es el acto de suprimir, eliminar o borrar o incluso alterar nuestros datos personales, ya sea de nosotros o de la persona afectada en cuestión. Como ya lo habrán escuchado anteriormente, el sujeto del bien jurídico protegido se ve afectado. Esto es prácticamente, y es claro, un delito informático que prácticamente pueden desencadenar en muchas otras cosas. Por ejemplo, la bomba lógica. La bomba lógica es una especie de bomba de tiempo prácticamente, que cuando digamos, se lleva a cabo es contrarreloj y produce grandes daños posteriores a nuestra información. Exige conocimientos específicos en programación, ya que es una bomba muy específica, muy difícil de programar. No es para cualquier persona como nosotros que no estamos preparados y no somos conocedores del todo de las ciencias de la informática. Sin embargo, también tenemos los gusanos. Los gusanos informáticos se fabrica de forma analógica y bueno, su principal función es otra vez manipular o prácticamente infectar nuestros programas lógicos de nuestras computadoras. Estos son muy graves dado a que los ataques son virus prácticamente. Se podría evitar siempre y cuando tengamos un buen servicio de antivirus. Sin embargo, no es una garantía. Sí, los gusanos lógicos son un problema a tomar en cuenta. A todo esto, por ejemplo, los virus informáticos o los malware, como se les conocen también, los malware son elementos informáticos. También necesitas un amplio conocimiento, o sino un conocimiento más adentrado de lo básico en cuestiones de informática. Estos se comportan como microorganismos tal cuales biológicos. También tienden a reproducirse y tienden a extenderse dentro del sistema lógico. Esto es muy grave dado que no sabemos cuál sea la función determinada de todos los malware y algunos tienen funciones muy específicas de infectar o borrar algunos documentos o algunos archivos muy importantes para nosotros. Hay que tener mucho cuidado con estos, dado que se reproducen y se extienden por todo nuestro sistema computarizado tal cual una plaga, como si fuera un virus biológico. A todo esto, en las últimas décadas se ha venido hablando del ciberterrorismo o de los ataques de degeneración de servicios. El ciberterrorismo es algo muy amplio, muy elemental de mucho tiempo. El ciberterrorismo prácticamente es cuando un conocimiento extendido te permite hackear o introducirte en sistemas cibernéticos de algún ejército, de algún gobierno, de alguna empresa, etcétera, etcétera, con fines de obtener información de forma ilícita. El ciberterrorismo ya es catalogado como un delito de alto grado y tenemos que tener mucho cuidado porque no solamente las empresas y los gobiernos son vulnerables al ciberterrorismo. Esto abre las puertas a que nosotros como civiles también seamos vulnerables al ciberterrorismo por diferentes razones. Y sí, hay que tener mucho cuidado, dado que el ciberterrorismo es más común de lo que llegaremos a pensar hoy en día. De ahí podemos desencadenar problemas más grandes como la fuga de datos o los data mining, que es aquella divulgación de datos no autorizada, de datos que resultan relevantes para nuestra persona o para nuestra empresa. El data mining o la fuga de datos es peligrosa porque no sabemos qué documentos o qué información se está filtrando. De ahí nos podemos extender a el robo de servicios, que prácticamente también consiste en el hurto de nuestro tiempo de divulgación o de consistencia en nuestro tiempo de servicio. Normalmente lo podemos ver, por ejemplo, cuando una persona tiende a utilizar la red Wi-Fi no autorizada. Esto quiere decir, un ejemplo muy sencillo de nuestra vida cotidiana, cuando una persona entra a la red no autorizada, de forma no autorizada, perdón,
a la del vecino, por ejemplo. Esto es muy común y hay que tener mucho cuidado porque también es un delito informático. De ahí tenemos delitos como el paralelismo informático o la suplantación de identidad, el pre-hacking y la impersonation. Estos son delitos muy comunes hoy en día. Prácticamente es cuando los delincuentes tienen acceso a nuestra información y lo aprovechan para suplantar nuestra identidad. Esto es muy peligroso dado que pueden llevar a cabo incluso algunas compras no autorizadas o otras cuestiones relacionadas a nuestra información personal. Pero bueno, hasta aquí llega nuestro capítulo de hoy de Mesa Redonda. Díganme si en los comentarios si la información de hoy les pareció interesante, fascinante o si les llamó la atención y si la consideran importante. Sin más, nosotros nos despedimos, les agradecemos su tiempo y nos vemos en un próximo capítulo de Mesa Redonda.